Nosotros seguimos poniendo la lupa sobre todo el mundo, sobre cuando a la hora de condenar actitudes violentas, de violación de derechos humanos, en fin, asesinatos, crímenes, aquí se le pide a todos, tanto si es de malos tratos como si es político, como en Venezuela. Pero los hay que siguen R que R, defendiendo lo indefendible. ¿Y de quién estoy hablando en este momento? De Sergio Pascual, que es el secretario de organización de Podemos, que dice, vean ustedes, de la forma en la que se vuelve a poner de perfil a la hora de condenar lo que está ocurriendo en Venezuela, esa violación de derechos humanos que les hablábamos el otro día de la votación del Parlamento Europeo, lo que hace Pablo Iglesias, lo vamos a ver. Vamos a ver primero al secretario de organización de Podemos. Sobre los corruptos venezolanos, igual que debe caer todo el peso de la ley sobre los corruptos españoles, que es lo que estamos centrados, ¿no? O sea, sin ningún tipo de ambaje. O sea, deberían estar en la cárcel. Cualquier corrupto aquí o en Pekín debe estar en la cárcel, sin ningún tipo de duda ni ambaje, ¿no? Se lo manifestamos al Partido Popular Europeo cuando puso encima de la mesa la cuestión de la resolución, con la que estamos esencialmente de acuerdo, excepto con fundamentalmente un punto en el que entendíamos que había dos posiciones a adoptar. Una posición que era aquella que llevaba a propiciar el diálogo en Venezuela, y otra posición que apostaba por echar fuego al conflicto venezolano, amenazando con sanciones. Vaya cuento chino, y nunca mejor dicho, porque dice aquí en Pekín lo que se han traído es un cuento chino para no condenar, ¿no? Es aquí o en Caracas. Para nada, es aquí o en Pekín. Resolución. Una pregunta. A ver. Perdóname, este señor vuelve a hablar, si os fijáis, de conflicto. El conflicto que se inventó ETA. Eso no conflicto, suena, no suena. Y yo quiero saber si también es de ciencias políticas. Tengo muchísimo interés en saber si este señor también es alumno o profesor de ciencias políticas. Porque es el único caso en el mundo que los salidos de una facultad se apoderan, no empoderan, se apoderan del cabreo nacional, lo gestionan a su gusto y dicen tener éxito. Ayer la rueda de prensa fue realmente, ahora vamos a hablar de la expresión patética, pero es que de la rueda de prensa no, del señor Pascual, hasta el punto de que cuando hablan de la resolución de Estrasburgo vuelven a utilizar errores o falsedades, porque decían que en la resolución de Estrasburgo se hablaba claramente de sanciones a Venezuela, lo cual no era verdad. Volvían a mentir para utilizar un pretexto para decir que no podían condenar aquello. Mire, ya a estas alturas, bueno, iba a decir que no valen medias tintas, es que lo están dejando muy claro. Cuando un determinado régimen presuntamente te ha estado dando dinero a escondidas, ¿cómo después lo vas a condenar cuando cometen determinados atentados contra los derechos humanos? Lo mejor que ha dicho, de lo que hemos oído, lo mejor es que, estando esencialmente de acuerdo... Que no. ¿Cómo? Si tú estás esencialmente de acuerdo, pues lo votas a favor. Claro que sí. Vamos a ver, luego y no te inventas pretextos. Es que se están inventando pretextos, Carmencho, se lo están inventando. Algunos matices que quiero señalar, partiendo de la base de que es impresentable y que no se coge ni con pinzas su votación en Europa, pues porque esto es absolutamente fuera de órbita. Ayer también él dijo una cosa sobre las detenciones. Dijo que le parecía condenable y execrable la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, o de Leopoldo López, y añadió: cualquier ciudadano debe estar a disposición de la justicia ordinaria, cosa que no ha ocurrido con López, que lleva un año encarcelado. O sea, está un poco en alguna medida matizando. No, perdóname, pero luego lo de Europa no se come. Déjame preguntárselo a quien es venezolano y se siente directamente aludido, que es David Rico, miembro de Primera Justicia. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo ve esto? ¿Cree que estas matizaciones, estas declaraciones en las que Carmencho dice que está matizando de alguna manera, le parecen...? Frase textual, me parece que intenta rebajar un poco. ¿A usted qué le tema. parece? A usted como venezolano que está sufriendo el azote de Maduro con esa ley habilitante y con todo lo que está ocurriendo, ¿qué le parece? Yo primero quiero decir que hay que aplaudir a la gente de Podemos, porque realmente no son fieles, ¿no? Y no le muerden la mano al que le da de comer. Nunca van a ir en contra. El otro día tuve la oportunidad en este mismo canal de hablar con un miembro de Podemos, en donde defendía a ultranza todo lo que se hace en el gobierno de Maduro, desde las detenciones a alcaldes hasta la situación económica.
decir que matizan, evidentemente ellos tienen que, para el electorado español, matizar ciertas cosas. Ellos saben que la persona que nos ve en casa no le huele muy bien que venga una persona a defender a un gobierno que es claramente violador de derechos humanos, que es claramente corrupto y que es claramente antidemocrático. Entonces, ante esto, evidentemente Podemos, si quiere a nivel electoral tener alguna aspiración de llegar a algo, pues necesariamente debe buscar la manera de limpiarse un poco de esa mala imagen que puede generar el gobierno venezolano. Pero yo creo, mi teoría no es que no muerda la mano que les da de comer, Chencho. Yo creo que además tienen que tener mucho cuidado, porque si ellos ahora mismo arremetieran contra Chávez o contra Venezuela, la Venezuela de Maduro, les pueden sacar desde las facturitas que esconde Monedero hasta todo el dinero que todavía no sabemos si esto es todo lo que hay o hay más o hay detrás. Hemos descubierto que hay dinero en el HSBC, estamos descubriendo que hay dinero en la Banca de Andorra. ¿Quién nos dice que no hay más dinero o más conexiones o más cosas y que en realidad tienen miedo cerval a meterse contra Venezuela? Y cada día que pasa y cada día que se violan los derechos humanos en Venezuela están más aterrados porque no pueden condenarlo por la cuenta que les trae. El dinero de la Banca de Andorra es de Venezuela, no es de Podemos. De Venezuela, pero digo, como estamos descubriendo que hay muchos canales, no sabemos lo que hay con la gente de Podemos. Sabemos algo, pero no sabemos todo. Cuando acabe Chencho. Yo diría que la actitud de Podemos está marcada por lo que dices tú y por las otras cosas. Lo primero es que no van a morder la mano de quien los ha alimentado, poco o mucho, porque eso no lo sabremos nunca, nos acaba de saber si le han financiado mucho, poco, pero evidentemente lo han financiado. Lo segundo, lo que tú dices, es que claro, si tiran de la manta, ellos son los perjudicados, porque algún chavista, algún madridista dijo, pero usted estuvo chupando de la ubre 3 años que le dimos esto. Y luego, por otra parte, es que yo creo que hay un sector de Podemos que algunas de las medidas que está tomando el régimen venezolano no les importa. Es decir, si les importa y no aprueban en absoluto que han disparado a un chaval de 14 años. Pero otras medidas de las que están tomando tampoco les importan demasiado. Por lo tanto, ese cóctel es lo que hace la actitud de Podemos. Pero yo le diría al señor que ha hablado... Sergio Pascual, secretario de organización. Yo le diría, de verdad, pero sinceramente, comprendo sus remilgos diciendo usted que usted dice que aprueba el fondo del tema, pero que como había otra resolución que tenía un texto más civilizado, comprendo sus remilgos. Pero la pregunta es esta. ¿Usted tendría esos mismos remilgos si el que viola los derechos humanos es un régimen de derechas de Venezuela, de Iberoamérica, en vez de un régimen como el de Maduro? Usted no tendría los remilgos con el de derecha. Usted diría, a este régimen hay que condenarlo, hay que sancionarlo. Este régimen es una vergüenza. Ahora, como es un régimen izquierdófilo y además ha colaborado con ustedes, se pueden tener todas clases de remilgos que ustedes no tendrían con un régimen de derechas que viola los derechos humanos. Bueno, sobre la financiación, que Chencho muestra alguna duda sobre el volumen que tenemos que tener. Bueno, vale. Monedero no explica la cosa. Vale, no, bueno, pero lo de Monedero es una broma comparado con los papeles que empiezan a traer partidos de la oposición. Papeles, pero no. Me gustaría ver los papeles serios. Bueno, pues tú dile a Carlos Cuesta que te enseñe algunos. Aunque sean rumores creíbles, me gustaría ver los papeles serios. No, pero espera un momento, que voy a terminar enseguida. Carlos Cuesta tiene algunos papeles y va a haber más. Y ahí ya estamos sumando 14 millones. Esta semana, un compañero nuestro en El Confidencial habla de que a CEPS todavía se le estaba dinero a la fundación por la que reciben el dinero, por si a alguno no le suena, porque alguna persona de Podemos dice que CEPS, que eso que es, que a él le da igual. Bueno, pues CEPS es como se financiaban. Que en 2014 todavía le llegó dinero de Venezuela a la CEP y ya existía Podemos. Entonces, nosotros, este programa, aquí, Carmen, ha sacado papeles en exclusiva de financiación en 2013. Por eso, bueno, pues hay 14. Hay 14, y seguro. hay 14 millones. Y ahí no sabemos qué todavía, porque como muy bien dice Isabel, a saber si de todos esos dineros que han salido fuera de Venezuela, del que solamente sabemos la punta del iceberg, ahí ha habido luego desvío o no. Y por supuesto toda la broma. Hay papeles de 14 millones. Que suman hasta 14 millones. Sí. Pero vamos a ver que solamente Monedero, no esa factura, olvídate, a través de otra fundación de la que él era el único que manejaba, le dieron 3 millones de euros a Monedero solo.
Solo ya 3 millones de euros, no la CEPS ni nada, sino la Miranda, la Fundación Miranda. Sí, ¿cuáles son las cantidades? Lo que estamos hablando de pruebas en este momento de financiación, no directamente a Podemos, porque no existía ni como partido, pero sí a los que hoy han constituido Podemos a través de distintas fundaciones, asociaciones en teoría sin ánimo de lucro, programas de televisión, en fin, un entramado, que todo el mundo sabemos lo que es montar un entramado para recibir, y donde se ve que ha recibido dinero de Venezuela, también dirán. Por eso no les vemos condenándolos las atrocidades que puedan ocurrir en Irán, porque a ver si les van a sacar la pasta gansa que les han dado para sus programas o para no sé qué. Ni lo harán tampoco, pero más o menos, a ver, 425.000 fue la cantidad que recibieron por el Banco del Alba, por asesoría, por el sistema de intercambio regional Sucre, que no funciona, que no ha funcionado, y es una prueba evidente de lo que sería en el gobierno esta gente, ¿no? Se le pagó 425.000 euros por una asesoría que al final no llegó a nada. Después se le dio 150.000 euros por un premio que nunca se ha dado esa cantidad a ningún venezolano ni a ninguna otra persona. Alegre, ¿no? A Luis Alegre. Que es el candidato a la Comunidad de Madrid. Exactamente. Entonces, a él se le dio 150.000 euros por un premio que al final nadie conoce en Venezuela. Es un premio que solamente ha recibido él, de hecho, por esa cantidad de dinero. Nadie nunca había recibido esa cantidad de dinero. No, esa cantidad de dinero no. Por un premio similar. Decía que era un premio a qué bien les por sus estudios, por su doctorado. No, es por temas culturales. Pero él dijo que era, en la tele dijo que era por su doctorado, por el trabajo que había hecho. Bueno, me imagino que será una gran eminencia, Luis, la verdad. Por otro lado, hay 3,9 millones de euros que recibió la CEPS en asesorías durante toda su gestión en Venezuela, en donde estuvieron desde el Consejo de la Presidencia en Miraflores. ¿A lo largo de cuántos años? Estamos hablando desde el 2004, que estuvieron allí en esto, en donde además dieron cursos sobre formación ideológica, sobre globalización y sobre temas que tienen que ver con la ideología chavista en diferentes organismos del Estado. Cursos sobre formación ideológica. Sí, esto yo de todas maneras, lo bueno de todo esto, y inmediatamente te vuelvo a dar la palabra, es que de verdad creo, y fuimos aquí los primeros, Isabel, y eso hay que agradecerlo al programa, los ciudadanos, los españoles, ya se están empezando a dar cuenta de esto. Claro. La gente ya lo sabe. De ahí que en las encuestas, no tanto, sí, pero en las encuestas ya están empezando a ir para abajo y ellos se están empezando a poner nerviosos. Porque a ver, dejadme concluir a David, por favor. Hay algo básico con eso, y es que ellos al final lo que hicieron fue aprender, ¿no?, de esta franquicia que se ha convertido Venezuela, una franquicia exportable del socialismo del siglo XXI, que no es más que el comunismo del siglo pasado. Y ellos fueron a aprender cómo manejar todos los hilos comunicacionales y saber vender esta idea y que sea comprable en la población, en los diferentes países del mundo. Yo, perdóname, creo que es al revés. Creo que ahí estás equivocado. No fue... Chávez no le enseñó nada a estos. Estos le enseñaron a Chávez. Estos le hacían a Chávez los papeles de cómo había que infiltrarse en las manifestaciones. Sí, claro. De qué había que hacer. Los hemos sacado. No, perdona. Ellos fueron a asesorarle a Chávez. Chávez no tenía ni idea de nada. O sea, Chávez... Ellos adoctrinan a Chávez. Es más, ellos acuñan terminología que luego ha pasado no solamente en Venezuela. Que la han acuñado y la han traído aquí. No es que la hayan copiado, es que la crearon ellos allí, el Podemos, el TIC. Lo que quise decir es que ellos utilizaron a Venezuela como una suerte de experimento para llevar a cabo todas estas ideas que tenían. Claro,